I dream of an Amazon region that fights for the rights of the poor, the indigenous population, and the least of our brothers and sisters, so that their voices can be heard and their dignity advanced. I dream of an Amazon region that can preserve its distinctive cultural heritage, where the beauty of our humanity shines through in so many varied ways. I dream of an Amazon region that can jealously preserve its overwhelming natural beauty and the superabundant life teeming in its rivers and forests. I dream of Christian communities that give generously and embody the church in the Amazon region, so that the church can leave a new mark on the Amazon. What we have just heard are Pope Francis's 4 dreams for the Amazon. In Colombia, in the Caqueta region, farmer initiatives have been in place for more than 30 years to promote the safeguarding and protection of the Amazon. This is a region which has suffered from overexploitation of oil and armed conflict. El Caquetá pertenece a la región amazónica del país y es una región que desde la época en que fue colonizada, digamos, ha sido fuertemente explotada. Es así como inicialmente se empezó con la explotación del cedro, del caucho y de toda la flora y riqueza que tenía. Posteriormente, más o menos hacia los años 1950, 1960, hubo una colonización dirigida por el gobierno nacional después de una época de conflicto que tuvo el país y que fue muy fuerte, cuando el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Cuando hace ese proceso de colonización dirigida no tiene en cuenta las características geográficas de la región amazónica, sino que implanta un modelo de desarrollo dirigido hacia la ganadería, hacia la tumba de la selva, de la montaña, para establecer pastos. Entonces a los campesinos les daban créditos, les daban subsidios para que tumbaran la selva. Así se fue conformando. Entonces, desde esa época hubo un fuerte arraigo de los colonos que venían de diferentes regiones del país, ¿cierto?, a conquistar la selva, a abrir montaña y a establecer su vida aquí como su proyecto de vida. No tenían otras opciones en otras regiones. The implementation of these government programs resulted not only in intensive livestock farming and excessive mining, but also a great deal of violence. Guerrillas were formed that resulted in many deaths and population displacements. Then in the 1980s, a new problem arose: coca cultivation. The arrival of drug traffickers has driven coke growers even deeper into the jungle, destroying previously pristine ecosystems. La región del Caquetá era una región muy productiva. Se producía mucho el pan coger, ¿cierto? Se cultivaba mucho plátano, maíz, yuca, arroz. Era una región muy arrocera. Hoy es irónico ver que ya no sale nada del Caquetá, sino que entra. Entonces entra el maíz, entra el arroz, entra la yuca, entra el plátano, entra todo aquello que nosotros cultivábamos aquí en el Caquetá. Ya entra, pero del interior del país, ¿cierto? Entonces, para mí eso es muy irónico, porque aquí se pudiera cultivar todo aquello. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no se cultiva? Precisamente porque para el campesino era más fácil sacar una mochila en el hombro con unas 2, 3 kilos o 4 kilos de coca y lo vendían. To face these challenges, Father Arnulfo Trujillo and Sister Lucia Loaiza founded the Vicariate of the South in 1987 within the Archdiocese of Florencia, located at the gateway to the Amazon. The Vicariate is based on the following 3 objectives: a life of faith, a knowledge of the Amazon, and of human rights.
Esto lo hace con un desarrollo humano integral, donde la persona, digamos, es un ser integral, es un ser espiritual, pero también es un ser social, es una persona que tiene necesidades espirituales y necesidades materiales. Entonces la vicaría todo el trabajo que hace es como ayudar a que los campesinos tengan una formación integral para que ellos dignifiquen la vida en el campo, para que se dignifiquen como personas, para que defiendan sus derechos, para que protejan la Amazonía, para que juntos puedan salir adelante y tener como un futuro mejor, sin tener que abandonar la región, sin tener que irse. Ven para la huella, a ver. Cuando yo llegué aquí, logré comprarle esto a mi madre. Esto era un potrero para meter ganado y tenía un pasto que se llama panameño, que es un pasto bastante tremendo de poderlo combatir. Entonces yo comencé a fumigar y a echarle veneno para matar la hierba. Y pues yo no sabía que eso dañaba la tierra, ¿no? Pues siempre por aquí la gente, todos hacen eso, ¿no? El proceso con la vicaría, pues no fue casualidad. Yo hace algún tiempo yo ya tenía conocimiento de que ellos ayudaban a la comunidad. Y cuando mi esposo compró esto, yo le dije, amor, busquemos a un muchacho que se llama José Arbey. Y yo digámosle a él que nos haga el favor y nos comunique con cualquier instructor, a ver si de pronto nosotros podemos recibir apoyo. Él vino y entonces me miró yo haciendo esa cuestión, entonces me dijo, no haga eso, que usted está perjudicando la tierra. Yo le dije, no, pero pues la gente por aquí siempre así es que trabaja. Dijo, no, la tierra se envenena y dura por ahí 5 años en recuperarse otra vez. Y entonces en esos días me hice amistad ya con ellos y comenzó el proceso con la vicaría. Y ellos comenzaron a enseñarnos, a explicarnos cómo se debe trabajar y todo, sembrar, los abonos, todo eso, orgánicos. Y la verdad ha sido una bendición grande, porque pues por eso tenemos planticas acá. Lo primero que todo es que nosotros estamos acá hace 25 años. Se comenzó con lo que es planeación de finca, porque esto era, para decir, como un desierto. Eso no había arbolización, porque era solo quemaban y todo, entonces la quebrada estaba toda deforestada. Entonces esto se fue haciendo una planeación asesorada por la vicaría, de ir dejando las quebradas, que ellas se reforestaran, pero por sí solas, o sea, que saliera lo que es árboles nativos, todo nativo. Entonces, así comenzamos acá la asesoría. Entonces nosotros ya sabíamos qué era lo que íbamos a hacer aquí, porque pues aquí no se trataba de ganadería, de potreros y arrabales y todo eso, y la quebrada eso era pelada. Entonces nosotros comenzamos también a hacer grupitos de como estábamos trabajando allá, lo mismo. Y trabajamos como 6 grupos y hasta que arreglamos la finca y todos también fueron conscientes de los humedales y la quebrada, dejarle un espacio amplio para que y sí, ahorita se mira muy bonito. Bueno, primero que todo, yo trabajaba por fuera y pues se puso la situación muy dura. Estuve trabajando un tiempo en la petrolera, por allá nos mataron unos compañeros. Entonces yo me vine con todo, yo renuncié y me vine para acá. Y pues mi papá y mi mamá me concientizaron de que trabajara en la finca, que mire que ellos estaban solos. Y entonces yo tenía la meta, o sea, como que tenía la ganadería, pero intensiva, o sea, yo palo era tumbar, que montaña, que para meter pasto y pasto. Y entonces ya comencé a meterme ya en el cuento de la vicaría y ellos comenzaron a como concientizarme de que no hay necesidad de extenderme tanto,
para tener una ganadería. Te voy a contar una anécdota a manera de chiste y de algo muy particular. En el 2014, cuando fui a visitar al Papa Francisco como obispo recién ordenado, hice el momento para encontrarme con él. Uno hace toda una elucubración mental y qué le voy a decir al Papa, y pues todo un lenguaje muy espiritual. Y cuando le dije, santidad, estoy en Florencia, Caquetá, y él inmediatamente no me dejó seguir hablando, sino que dijo, cuando te nombré dije, pobre hombre, ¿para dónde lo mandamos? Y por la imagen a veces como dolorosa que tenemos de la región, por la violencia que se ha vivido. Pero hoy, después de 8 años y medio, yo lo único que tengo que hacer es darle gracias a Dios, porque aquí he conocido el valor del bioma amazónico, el valor de la Amazonía, como ya lo hemos dicho varias veces, y pues tengo que reconocer, y es lo que he ido haciendo, y en la medida que he conocido más esta iglesia particular, me he enamorado muchísimo más de ella, y particularmente de la Vicaría del Sur, porque son ellos los que nos han dado lección histórica de un trabajo amazónico, y que hoy, con toda la visión que el Papa Francisco le está dando al tema de la sinodalidad, Cuando llegamos a esta finca, todo esto era desprotegido. Los animales paseaban por todo esto porque no era sino pasto, esto no habían cercos, entonces los animales transitaban por todo esto. ¿Qué hicimos? Hacer cerco acá y hacer cerco allí para evitar de que los animales pisotearan toda esta fuente de agua. Comenzaron a salir árboles, comenzó a salir vegetación. Ya hoy en día, como está la vegetación, el agua ya corre cristalina, una agua limpia, una agua muy alta para el consumo, porque ya los animales no la pisotean. Que ellos son transportadores de semillas. Aquí en esta parte de recuperación, ahí encontramos especies de árboles o de plantas que por acá no se habían visto. Bueno, sí, acá hay algunas fuentes de agua que, pues digámoslo así, yo como que no me beneficio de ellas porque no las necesito para mi casa, pero de pronto van a haber otros habitantes más abajo de mi finca que ellos sí se van a beneficiar de esta agua. Entonces no tengo que pensar solamente en mí. Como yo no utilizo esa quebrada, entonces destapémosla, que se acabe, que se seque. No, la van a necesitar otros habitantes de la vereda, la van a necesitar muchos animales del bosque, mucha biodiversidad que necesita del agua. La finca amazónica requiere de transformaciones personales, familiares, sociales, culturales y agrarias. La finca amazónica requiere de transformaciones. Vamos a ir a saludarlo. Personales, familiares, sociales, culturales y agrarias. Sí, claro. Entonces, como que el sueño es, o sea, tener este lugar así, acogedor, sí, donde aquellos que vengan se sientan en casa, se sienta esa tranquilidad, que como que no hay peligro de nada, la gente se sienta, ay, qué rico, o sea, estamos como en lo antiguo, o sea, como que uno está en lo antiguo y ay, no hay cosas así lujosas ni nada, y nosotros no tenemos lujos ni nada, pero pues tenemos lo más importante que es el amor y la familia. Ajá, mira. Pues sí,
The emptier a person's heart is, the more he or she needs things to buy, own and consume, explains Pope Francis in his encyclical Laudato Si. The peasants of Caqueta attach great importance to the well-being of the family and maintaining good neighborly relations. The environmental crisis cannot be separated from the social crisis. This is why a community spirit of mutual aid is a key part of this ecological conversion. Entonces, ahí hay una cosa muy importante que nosotros decimos que alrededor de la familia vienen como unas bases de sostenibilidad que son las indispensables para construir este tipo de finca. Una es el suelo, otro el agua, otro el bosque y otro las semillas. Entonces, con estas 4 ideas, con estos 4 elementos, es que partimos para la construcción de la finca amazónica teniendo como núcleo central la familia. El buen vivir. Nosotros aquí hemos comprobado de que nosotros vivimos muy bien, nosotros vivimos riquísimo, no en cuestión económica somos de muy bajos recursos, pero vivimos muy rico, comemos sano, vivimos con tranquilidad en nuestra casa, vivimos bien con la naturaleza, vivimos bien con los vecinos. Entonces para ese buen vivir no se necesita plata, se necesita es una mentalidad de que vivir bien. En el momento de sentarnos a comer, así sea una comida muy poca, pero comérnosla tranquilo, con tranquilidad, enfocado en que vamos a disfrutar ese alimento. El buen vivir es valorarnos lo que nosotros hacemos, ese trabajar de nosotros diario, valorarnos esa parte. El buen vivir también es sentarnos todos los días a hablar qué vamos a hacer, a proyectarnos. Todo ese diálogo se vive aquí a diario. El buen vivir es decir todas las noches, Dios mío, gracias por este día que nos dio. El buen vivir es por la mañana, gracias Dios mío por permitirme levantar de nuestra cama, por permitirme volver a mirar otro nuevo día. Todo eso hace parte del buen vivir. In the Amazon, women have not always been given a certain autonomy and responsibility. Sometimes they have lived in the shadow of their husbands when social or family decisions are taken. This is why this process of integral ecology is a means for women to regain their rightful place within the family and society. Ruby is involved in this empowerment of women as the chair of a community council in which each woman can share her thoughts, express herself, and learn to establish herself in society. Entonces, en los círculos de mujeres, jalamos más mujeres, atraemos más mujeres y hacemos esos encuentros para saber cómo están esas otras mujeres, cómo las podemos ayudar, cómo podemos realizar proyectos para que esas mujeres estén ocupadas, estén entretenidas, tengan algo para hacer, que no solo estén en casa, sino que haya tiempo para ellas, para que se dediquen ellas, para que se amen ellas mismas, para que cada una nos amemos. Como madres, como esposas, como agricultoras campesinas, horticultoras, y como todo hacemos, o sea, diversas cosas, o sea, digamos, personalmente, digamos, de ver tanta necesidad, me involucro en muchos, asociaciones, comités, porque ahí veo la necesidad de incidir, de aportar mis ideas, de dar a conocer cómo veo yo la vida, que es compartir con las hermanas mujeres
que es conocer de los dolores de otras, pero que también conozcan nuestros dolores. Bien la guacamaya. Oh, quedó en primer puesto. La representación que tiene y todo. ¿Oye? The farmers of Caqueta also want to recover some dignity, particularly by offering the farmer seeds of their ancestors at the marketplace. La importancia del mercado campesino es porque es una forma de alimentación que nosotros mismos la estamos trabajando. Es tener una soberanía alimentaria, porque es que depender de los mercados no es viable para nosotros los campesinos. Nosotros tenemos que imponer nuestros propios mercados. Y la lucha que tenemos que llevar, porque es que nos quieren imponer todo. Las multinacionales nos tienen sofocados con tanta químico. The Vicariate of the South organizes meetings so that farmers can share traditional agricultural practices. They also take the opportunity to exchange seeds. Con todos estos procesos es una forma de nosotros hacer resistencia a todas estas amenazas, porque o sea, nosotros no queremos que de aquí a mañana nuestras familias se vean truncadas y que digan nuestros padres nunca hicieron nada por defender lo que es propio. Esta es una flor para que polinicen las avispas y también para que las que no tengan entonces lleven las abejas. Sigan por aquí, que por aquí sigue el camino. Por aquí hay variedad de plantas y medicinales. Y aquí hay otra variedad y este es el achote. Aquí en la parcela donde están los receptores es donde los zancudos colocan sus huevos y los guppies nos ayudan a prevenir más malaria. La papa china es papa, pero que proviene de China. Y que parecen con figuras. Y aquí hay muestra de una que va creciendo. Esta papa china todavía está pequeña y esas van creciendo en vives, como su nombre se refiere a lianas que sostienen. En el acompañamiento a los jóvenes, primero que todo, verlos como esa presencia de Dios alegre en la iglesia, en la sociedad. Papa Francisco, revolucionemos al mundo desde el amor, desde la fe, en construir cosas nuevas, proyectos nuevos, en hacer realidad sus sueños, pero que el motor que los impulse sea Jesús como centro y como ese motorcito que los anime a vivir de manera distinta. Les digo, bueno, ¿dónde está la autonomía? ¿Dónde está el que somos únicos? Pues en la capacidad que tengamos cada uno de dar lo mejor, de dar vida y ayudar a cultivar la vida. Entonces, nuestro trabajo como religiosos, como equipo de juventud y niñez de la Vicaría del Sur, es acompañar ese caminar de los jóvenes, pero desde su primera infancia y en infancia misionera, prejuvenil y juvenil, y luego verlos también realizados en sus proyectos como pareja, profesionalmente, vocacionalmente. Yo me tomo pues la casa común muy en serio, pues porque es más o menos como nuestra vida, como aprender a cuidar la casa común y por medio de muchas formas, ¿sí? Y ayudar a las personas a tomar conciencia de que no debemos hacerle daño a la Amazonía.
la casa común somos todos. Y si yo me cuido, tú me cuides, nosotros nos cuidamos entre todos, no solamente entre entre nosotros, todo el mundo, nosotros nos cuidamos, ya que con ayuda nosotros somos mejores, podremos alcanzar cualquier cosa que nosotros queramos. During the Synod on Amazonia, which took place in October 2019, a series of proposals were made to Pope Francis to open new ways for the Catholic Church in Amazonia. Cada cosa que encontremos en esta Amazonía hace parte de nuestra vida, hace parte de este componente del buen vivir de cada colombiano, de cada persona, así se encuentre por allá en otro país, pero necesita de esta Amazonía. Entonces el llamado es ese, a que cada uno cuidemos los árboles, sembremos, cuidemos la tierra, cuidemos toda esta biodiversidad. Dios está en la naturaleza, Dios está en cada árbol, en cada planta, en lo que yo como, en la alimentación que yo como, en esa fruta que yo como, ahí está la presencia de Dios dándome salud, dándome vida, en el árbol que me protege el sol, en la tierra que yo piso, en el agua que yo tomo, ahí siento la presencia de Dios. Decimos que somos buenos creyentes, que somos buenos católicos, que somos hijos de Dios, entonces comencemos a respetar esta creación que Él nos dejó. Entonces de esa manera vamos, es como una forma de enseñanza, una forma de, pues como de irle enseñando a las otras comunidades y a las familias de que esto se debe de respetar y que esto se debe de cuidar. Entonces que hay que combinar las dos cosas. No podemos sentarnos únicamente a rezar, pero no hacer algo. Entonces el Papa Francisco nos invita a que nosotros debemos de actuar también. Con esos sueños que tiene el Papa, que lo decíamos allí, es el mismo sueño que lo estamos haciendo, que no se queden sueños, sino que también lo estamos haciendo realidad. Psalm 104. He makes springs pour water into the ravines. It flows between the mountains. They give water to all the beasts of the field. The wild donkeys quench their thirst. The birds of the sky nest by the waters. They sing among the branches. He waters the mountains from his upper chambers. The earth is satisfied by the fruit of his work. He makes grass grow for the cattle and plants for people to cultivate. How many are your works, Lord? In wisdom you made them all. The earth is full of your creatures. Lord, we thank you for the abundance of life you give through your creation, and for all the fruits of unity and dignity received by living in harmony with it. Grant that we may behave as custodians of your creation, and not as consumers of the goods it brings us. Through the experience of the Vicariate of the South, may our churches commit themselves to promote this vision of an integral ecology at the service of nature and of people. La finca amazónica requiere de transformaciones personales, familiares, sociales, culturales y agrarias. La finca amazónica requiere de transformaciones personales, familiares, sociales, culturales y agrarias. En ella hay montes, agua y bosques, recursos naturales para compartir y conservar.